compañeros. Sean todos bienvenidos a nuestro primer audiovisual. Para empezar, quisiera compartir la frase: la igualdad no se promete, se construye entre todos. Equality is not promised, it's built by all of us. Nuestro video que presentaremos es un tema que nos toca como sociedad y estudiantes. La discriminación social. Analizaremos cómo esto se sigue reflejando en nuestro país y en el mundo. El día de hoy voy a hablar sobre los datos bibliográficos de nuestro gran escritor César Vallejo. Para entender un poco el tema de la discriminación social, es importante recordar la vida y la obra de nuestro gran escritor peruano César Vallejo. Él nació en el año 1892 en Santiago de Chuco, un lugar donde conoció la pobreza y las desigualdades sociales. Esto se ve reflejado en sus obras literarias como Los Heraldos Negros, Trilce de César Vallejo. En esas obras expresa lo que es el dolor, la injusticia y el sufrimiento humano. Su trabajo sigue siendo un recordatorio que la discriminación no solo afecta a quienes lo sufren. Recordar también que César Vallejo y su mensaje humanista es fundamental para entender que la discriminación se debe afrontar con educación, empatía y un compromiso. Solo así podemos avanzar hacia un futuro con una sociedad llena de oportunidades. En este contexto y breve argumento, explicaré cómo César Vallejo escribió Paco Yunque en un periodo en el que el Perú atravesaba por fuertes desigualdades sociales entre grupos ricos y grupos sociales más humildes. A inicios del siglo XX, las tensiones políticas, los abusos del poder y la discriminación eran parte de la vida cotidiana en espacios como la escuela. Vallejo conocía de cerca estas injusticias y se inspiró en esta realidad para demostrar cómo los niños pobres eran tratados con desprecio y con menores oportunidades. Eran marginados, eran tratados sin igual y no tenían una autoridad. Para terminar, el autor denuncia la injusticia que se presenta en el cuento y además determina cómo la ventaja social influye en el trato hacia las personas, incluso desde la infancia. En el cuento Paco Yunque se observa cómo Humberto Grief, siendo el hijo de un hombre con mayor poder, tenía una mayor influencia entre todas las personas. Él no carecía de valores y lo cual cometía muchas injusticias sobre el personaje Paco Yunque. Y esto se ve reflejado más que todo en nuestra actualidad, cuando, por ejemplo, hay veces existe clases de poder más altos, lo cual ellos tienen una mayor influencia ante personas que tienen bajos recursos. A continuación, vamos a mostrarles 3 escenas del cuento de Paco Yunque de César Vallejo, donde va a demostrarse la discriminación que puede llegar a ser normalizada en el ámbito escolar, donde los estudiantes pueden sufrir una decaída emocional y afectar así directamente a su autoestima. En la primera escena observamos cómo Paco solo se tarda un poco en sacar su cuaderno, a lo que el profesor le recrimina y le dice: date prisa, Yunque, no seas torpe. Pero cuando Humberto llega tarde a clases, el profesor no le dice absolutamente nada. Acá es donde evidenciamos que el profesor ve a Paco como alguien inferior y a Humberto como alguien intocable solo por su estatus social. Aquí se demuestra que la discriminación no solo va entre los estudiantes, sino que la autoridad también da este tipo de actos. En la segunda escena podemos ver cómo Humberto agarra el cuaderno de Paco sin su consentimiento, arrancando su tarea y presentándola como si fuera suya. Lo más grave aquí es que el profesor ni siquiera verifica la situación y felicita a Humberto como el mejor estudiante. Esto da a ver que la desigualdad contribuye a la injusticia académica. De igual manera, se ve cómo los perjuicios del profesor afectan al rendimiento académico y a la confianza de Paco Yunque. En la tercera escena, durante el recreo, Paco decide integrarse al juego, donde Humberto lo rechaza, gritándole: "tú no, indio".
Esto provoca que Paco se vaya triste y avergonzado, demostrando que la discriminación también está entre estudiantes. También se demuestra que este tipo de actos afecta emocionalmente a las personas con bajos recursos, así también dañando su autoestima. Es así como en estas 3 escenas podemos evidenciar cómo la discriminación puede normalizarse en el ámbito escolar, tanto a través de los profesores como en la convivencia entre estudiantes. Es importante darnos cuenta de estas situaciones para que no siga afectando emocionalmente a las personas que menos tienen y así crear una convivencia que sea más justa. Discriminación social. La discriminación social es un fenómeno que se da a cierto grupo de personas que son tratados de manera desigual, injusta o excluyente, con características como nivel socioeconómico, edad, rasgos físicos, identidad cultural, condiciones físicas o discapacidades, entre otras muchas. Estas no solamente suelen darse de manera directa, como insultos, rechazo o maltrato, sino también suelen darse de manera estructural, como políticas, normas o prácticas que perpetúan condiciones de desventajas para ciertos grupos. Sus consecuencias afectan a grupos, a personas o comunidades, ¿no? Generando vulnerabilidad en su desarrollo y bienestar de estas comunidades. Por ello, el ODS 10 trata de reducir las desigualdades y promoviendo la inclusión social, económica y política. Para ello, se necesitaría eliminar la discriminación y así adaptar políticas que mejoren la igualdad de oportunidades y resultados para todos. La discriminación social va junto con este objetivo, que requerimos mejorar la igualdad, la inclusión, igualdad de derechos para todos, sin excluir y más incluir a todos para mejorar y desarrollar como país. El día de hoy tengo el agrado de reclamar un poema titulado Piedra negra sobre una piedra blanca, de un autor, escritor y poeta muy reconocido como lo es César Abraham Vallejo Mendoza. Me moriré en París con aguacero, un día al cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como soy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los números me he puesto a la mala. Y jamás como hoy, he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él hiciera nada. Son testigos los días jueves, los huesos húmedos, la soledad, la lluvia y los caminos. Piedra negra sobre una piedra blanca de César Abraham Vallejo Mendoza. A continuación, la infografía presentada refleja el tema de la responsabilidad ética observado en el poema de Ruidos de Pasos de Hora Criminal. Aquí, el poder y la influencia del criminal, junto con un sistema judicial injusto, la corrupción, privilegios y medios de comunicación, generan consecuencias en las personas debido a la impunidad que se le da al criminal, ocasionando así pérdida de confianza y de valores. La historieta mostrada trata del cuento Colacho Hermanos, una historia de 2 hermanos, Cordel y Acidal, que tienen una tienda de abarrotes y viven en la pobreza. Un día de pronto les llega una carta invitándoles a un evento. Esto da origen a que uno de los hermanos sea nombrado presidente. Pero con el pasar del tiempo, sus acciones cambian para mal hacia sus allegados y se convierte en un medio de obtención por el cual los altos cargos obtienen lo que desean.
Esto, junto con el abuso de poder, genera en el pueblo un descontento, lo que ocasiona un golpe de Estado por parte del pueblo. En conclusión, el análisis de Paco Yunque, la obra de César Vallejo, nos hace ver que la discriminación social continúa siendo una realidad que debemos confrontar. Las desigualdades e injusticias mostradas en el cuento demuestran problemas que aún existen en la sociedad. Por eso, es esencial promover el respeto, la empatía e igualdad.